Muy buenas a todos, bienvenidos a Charlando Clarito. En esta ocasión nos acompaña Santiago Mondeja, licenciado en Geografía, ¿verdad? Licenciado en Geografía exactamente por la Universidad Nacional de Cuyo. Buenísimo, Y profe de Geografía de acá, recibido en San Rafael, acá en el Instituto IES de la TUEL, 9011. buenísimo. Es la primera vez que venís con nosotros a Charlando Clarito, Santi. Así Exactamente. que para nosotros es un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Y bueno, primero que nada, saludar a todos los televidentes o a todas las personas que puedan acceder al, al canal. a todos los radioescuchas decíamos en algún En momento. algún punto yo lo usaba mucho ese término, pero ya ahora suena muy anticuado ahora. Sí, sí, sí. Fuera de cámaras te contaba un poquito por qué se llama Charlando Clarito. Acá nosotros tenemos la costumbre de poder recibir a las personas con un cóctel y ese cóctel normalmente abre la charla. Acá lo estoy degustando, ya empecé a probarlo. Exactamente. Es un cóctel amargo, muy adaptado al paladar argentino, que nosotros personalmente, el argentino tiene un paladar amargo, que lo tomaba mi bisabuelo. Mi bisabuelo era cambista, trabajaba ahí en el ferrocarril y era cambista. Ajá. El cóctel se llama ferroviario y creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a conversar. Si bien el ferrocarril no va a ser el punto, el punto con el que vamos a conversar, sí tiene mucho que ver. Es un cóctel que se hace con Fernet, con un vermut rosso, pero en vez de ponerle Coca-Cola, se le pone soda. Entonces es un poquito más ligero y no se siente tan, eh, como le dicen los españoles, tan gusto a jarabe por ese Ajá. dejo dulce que deja la Coca-Cola. Ujú. En su momento nosotros acá conversamos un poco sobre lo que es la importancia del ferrocarril, la importancia del comercio y, bueno, más cercano al punto que vamos a conversar, el camino del hierro. ¿Cómo es que el hierro y la industria metalmecánica va uniendo los países y va haciendo que prosperen? Decíamos en un momento que las grandes civilizaciones se construían cerca de las masas de agua porque los barcos permitían mover muchísima más mercancía. Y no fue hasta que empezamos a entender cómo funciona el acero que verdaderamente los lugares que estaban alejados de esas masas de agua podían empezar a prosperar. Sin duda, o sea, acá hay un concepto clave que, si vos te pones a ver, todas las grandes ciudades, ¿no es cierto? De alguna manera están asentadas principalmente sobre las costas, ¿no? Ujú. Y principalmente sobre desembocaduras de río o cerca de afluentes de agua dulce. Esto tiene dos motivos fundamentales, ¿no? Primero, la provisión de agua para la subsistencia de esa comunidad y su potencial o futuro desarrollo. Ujú. Y de alguna manera el hecho de estar frente a las costas tiene que ver con las vías de comunicación, ¿m? Con el intercambio. Ajá. Y hasta el día de la fecha no se ha inventado nada aún que haya superado eh, el costo mínimo en relación a otros medios de movilidad que posee la navegación marítima o fluvial. ¿M? Entonces, el hecho de estar asentado, ¿no es cierto?, una ciudad frente a una costa permite tener ese grado de proyección y de conexión, ¿m? Ujú. Con el resto del mundo. En Claro, un mundo actual que está hiperconectado, por supuesto. totalmente. Y eso también, de alguna manera, ¿no es cierto?, a partir de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de cada época que nos encontramos, ¿no? Y a partir también esto del siglo XIX con el ferrocarril, implicó o permitió conectar tierras adentro. Ajá. Así que fue un elemento que de alguna manera propició el desarrollo de los territorios al integrar esos territorios, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, el mar Mediterráneo, por ejemplo, se acentuaban todas las civilizaciones ahí porque pueden ir bordeando por la costa con un barco. En su momento lo conversábamos, lo dijo Adam Smith. Para poder mover mercancía por tierra, en su momento se necesitaba para 4 toneladas de mercancía una carroza tirada por 2 hombres y 4 caballos. Y para poder mover por mar, podías mover 200 toneladas con un barco tripulado por 6 personas. O sea, para hacer lo mismo que hacías con un barco, necesitabas 25 carrozas con 50 personas y 400 caballos. Y aparte una red de caminos que realmente Mantenimiento. había que construirla porque no estaban. Y esa red de caminos interiores, cuando uno dice por ahí el dicho, todos los caminos conducen a Roma, es lo que le permitió al Imperio Romano, de alguna manera, expandirse y conquistar
todo lo que vendría a ser los territorios periféricos o propios de ese ecúmene del occidente, que estaba en torno al mar Mediterráneo, la costa africana y la Europa occidental como península, ¿no? Y bueno, un poco Totalmente. de Asia Central también ahí. Sí, sí, sí. Distinto de las civilizaciones, ¿no es cierto?, que se desarrollaron en Oriente, ¿no? Sobre el río Yangtze y Amarillo, Claro. bueno, que también fueron paralelas, ¿no? Sí, Aunque sí, sí. comunicadas posteriormente. Claro. Si lo tenemos que transmitir, traducir ese desarrollo acá a la Argentina y específicamente a la provincia de Mendoza, porque nosotros no tenemos una vía fluvial para poder comunicarnos. Tenemos el atuel, pero no podemos poner un barco en el atuel. Ujú. Acá lo que llegamos a tener en su momento, como decías, son caminos y después el ferrocarril. ¿Qué tanto impactó el ferrocarril en Mendoza, en esta zona que fue la zona cordillerana? ¿Hubiésemos podido tener el mismo desarrollo si no hubiese sido por el ferrocarril? Por supuesto que no. Acá, la provincia de Mendoza se caracterizó en su desarrollo en primera instancia y por supuesto en su núcleo fundacional, que es en el norte, ¿no? ¿Mm? Y a partir de ahí es la expansión hacia el sur, hacia la frontera en su momento con los pueblos originarios, pero fue el paso, de alguna manera internacional, el paso Cristo Redentor. ¿Sí? El cruce a Chile Ajá. nos habilitó y ha permitido, de alguna manera, en cuanto al incremento y al intercambio entre dos naciones, ha permitido que Mendoza o el Gran Mendoza se encuentre situado en esa localidad, ¿no? Ajá. Y fue un hito muy importante cuando a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, se desarrolla el tren trasandino, Sí. que lamentablemente después, bueno, con las privatizaciones durante las décadas del 90, el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, ¿no es cierto?, Mm. bueno, que se produce una retracción y una pérdida del ferrocarril en prácticamente todos los ámbitos territoriales que componen la República Argentina, bueno, también lo perdimos. Y eso Ujú. implicó un golpe un tanto más duro para la provincia, ¿no es cierto?, y su dinámica económica, aunque fue reemplazado en parte, ¿no es cierto?, por, bueno, el túnel Cristo Claro. Redentor viario, un túnel viario, ¿no? Nosotros Pero tuvimos esa oportunidad de poder reconstruir un poco nuestra economía. exactamente, pero ya más cerca de la década de los 70, ¿no? Recordemos que el ferrocarril fue un hito trascendental que empezó a construirse a fin del siglo XIX y principio del XX y bueno, y Ujú. le permitió una expansión exponencial a lo que vendría a ser la provincia de Mendoza o por lo menos ese gran conglomerado urbano en el norte de la provincia. Claro. Y cuando se perdió, bueno, también fue bastante. Decepcionante, fue triste, creo que la palabra correcta para decirlo fue triste, porque si nosotros vemos las ciudades de Europa, tienen un ferrocarril hermoso. Rusia se conecta todo por ferrocarril. Todo país que se precie como desarrollado, ¿no es cierto?, con miras a desarrollarse, necesita una infraestructura viaria y Ujú. ferroviaria consecuente, ¿no? Ajá. Porque después de esto que te decía del intercambio marítimo, ¿no?, que vendría a ser el- el más barato en cuanto a la logística y al valor del flete, el que le sigue, ¿no es cierto?, en infraestructura, es el ferrocarril. Claro. Y después, bueno, viene las rutas, ¿no? El complejo viario de rutas. Claro. Pero ese ya tiene otros costos y otros mantenimientos, ¿no es cierto?, te aumentan el valor del flete y de la Claro, logística. no es tan ideal como el ferrocarril. Y de alguna manera yo te diría que es válida la combinación de ambos, ¿no? Porque uno descongestiona al otro. O por lo Perfecto. menos en el ferrocarril se puede concentrar, como está en Estados Unidos en la actualidad, es más el ferrocarril de carga, ¿no? Entonces vos Perfecto. concentrás mayormente la carga y aliviás de alguna manera el flujo vehicular de gran porte sobre las rutas que las podés de alguna manera redireccionar a otro tipo de utilidad, ¿no? Claro. Y con ello evitas también la destrucción acelerada de las infraestructuras, Ujú. que es lo que está sucediendo en la actualidad en la Argentina. Al no haber ferrocarril o haber muy poco, ¿no es cierto? Se han quedado solamente aquellos ramales que son de una alta eficiencia económica, ¿no? Claro. Lo que realmente por ahí se lo consideró deficitario o en algún punto, ¿no es cierto?, que cumplía roles sociales uniendo localidades y poblados en el interior de La Pampa, Córdoba, provincia de Buenos Aires, la misma Mendoza. La gran tarea de federalizar. Exactamente, eso cuando bajo los ojos del capital de alguna manera se lo vio deficitario y se lo dejó de lado y perdió su función social. Pero eso ha conllevado a que tengamos en la Pampa húmeda innumerables
pueblos, cantidades de pueblos, miles te diría, que han ido Sí. quedando, se han ido achicando, perdiendo población y en la actualidad se encuentran como pueblos Y en la fantasmas, ¿no? contracara, sí, en la contracara de la moneda nosotros tenemos villas Y y esos, conurbanos en Buenos Aires que están sobrepoblados de gente que no tienen capacidad de logística para poder moverse. exacto. Y esto de la pérdida del ferrocarril es contraproducente o es inversamente proporcional al desarrollo de un país y de un territorio. Con Menem pasó otra cosa. Si bien dijimos, estamos hablando del ferrocarril porque tiene mucho que ver, no es el punto principal. El punto principal del que vamos a hablar en este episodio es la industria metalmecánica. Nosotros tranquilamente, si tuviésemos una industria metalmecánica competente como lo tiene un país de primer mundo, podríamos estar armando acá las piezas de un barco para que se vayan a ensamblar directamente a los astilleros, aunque estemos a muchos kilómetros. Pero bueno, necesitamos ferrocarril e industria metalmecánica. También mencionaste el tema de los pueblos fantasmas. Ese es un dato muy curioso, mencionaste La Pampa, pero acá también nos está pasando con algunos lugares que vivían justamente de los altos hornos, como lo es el Niwil, por ejemplo. Ujú. Tenemos esa complicación y la Argentina yo creo que tiene una industria, una historia con la metalmecánica muy curiosa. No es como un país que lo intentó y lo tuvo que dejar porque le salió mal. Y con la siderúrgica, ¿no? Remontémonos de la época de la década del 20 y del 30, ¿no es cierto? Con el general Sabio Y Pistarini, y Pistarini, ¿no es sí, cierto? Y con los altos hornos Zaplas, y cuando se acuñó también de alguna manera el lema que gobernar era fabricar acero, ¿no? claro, Porque era la materia prima esencial para casi todo lo demás. exactamente, para el resto de todos Sí, los otros derivados, ¿no? Pero también se lo veía el acero como una soberanía, porque antes todo se importaba, antes de que se empezaran con las acerías y la industria pesada, los altos hornos acá en la Argentina, todo se importaba, ¿no es cierto? Prioritariamente de Europa y en especial del Reino Unido. Fíjate que ujú, toda la red ferroviaria que tiene la República Argentina, o que supo tener, que fue una de las más potentosas de América Latina, eh, deviene, ¿no es cierto?, de un ajuste espacial de capital proveniente del Imperio Británico en su momento. Pero no es que el Imperio Británico de alguna manera quería desarrollar a la República Argentina. En realidad, esa red radial que está conformada, ¿no es cierto?, de todos los rincones del país que en aquel momento eran productivos, se concentraba en el puerto de Buenos Aires. Y claro, era para sacar justamente esa producción, no era para integrar el territorio, ¿no? Lo que claro. quedaba integrado era por una consecuencia o por una cuestión colateral, ¿no? Pero no era para integrar o para fomentar, porque en ese momento la Patagonia estaba totalmente fuera de foco, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Todo ese acero, desde los rieles hasta, no sé, todas las infraestructuras, yo me acuerdo haber estado por ahí en algunas estaciones de trenes abandonadas en la línea que une, no sé, Corral de Lorca, Ovejerías, Ajá. y haber visto, no sé, desde las cañerías de cloacales o de provisión de agua que estaban hechas tenían el sello de las fábricas de Londres, ¿no? Y Ah, estamos mira. hablando que ese tipo de estaciones estuvo vigente, bueno, hasta 1973, toda esa infraestructura. Ahora ya no tiene techo, no tiene nada, estaban abandonadas, ¿no? Claro. Pero era todo proveniente de allá. Es decir, que Sí. nosotros no lo producíamos. Y la infraestructura que teníamos en ese momento era una infraestructura que me gusta, yo personalmente me gusta pensarla como algo casi parasitario, porque eran todas esas vías del tren que iban del interior al puerto y del puerto a Inglaterra. China, por ejemplo, tuvo Por supuesto. una filosofía muy diferente. Es más, el último emperador de China ordenó destruir todos los vestigios del ferrocarril inglés y lo empezaron a construir desde cero. De una manera completamente diferente, no que- con es, esa filosofía es de que la que, lógica china es la de integración. claro, Y de integrar qué, es decir, todas aquellas áreas costeras, ¿no? Que ujú, tienen por lo que explicábamos recién, ¿no es cierto?, ese acceso ilimitado al mar y por ende al intercambio, siempre o por lo general son más prósperas que las del interior. Entonces, el ferrocarril como tal integra las regiones más prósperas con las menos prósperas. Y la idea del Partido Comunista Chino, en línea general, el Estado chino, es que las regiones más prósperas contribuyan con las menos prósperas para que se desarrollen de manera equitativa, que es por ahí lo que nos está faltando a nosotros, ¿no? claro. Y esa manera, de alguna forma, si bien hay el intercambio no solamente es de materias primas y de elementos tangibles, ¿no es cierto?, también de servicio, pero requiere un movimiento y un desplazamiento de bienes. Y bueno,
físicos me refiero, ¿no? Y lo tenés que trasladar con una forma lo más eficiente posible. Y ahí es donde Ujú. entra el ferrocarril. Y por otro lado, China lo que tiene de particular es que ellos en 20 años han desarrollado una red ferroviaria de alta velocidad para transporte de pasajeros que ha superado a todo el mundo. Ellos Sí, tienen más de totalmente. 45.000 kilómetros de vías férreas, ¿no es cierto? Más de 45.000 kilómetros de vías De férreas. vías férreas de alta velocidad. O De sea, alta velocidad. No te estoy hablando de lo de trenes de carga o no, de trenes alta de velocidad. 700 kilómetros por hora. Y claro, y cuando vos estás hablando de toda la Unión Europea en su conjunto, que creo que no sé si son tanto como 28 países, una cosa así, mm, están rondando los 13.000, 14.000 kilómetros. ¿Y Estados Unidos, sabes cuánto tiene de trenes de alta velocidad? 20.000 kilómetros. No, cero. No tiene trenes de alta No tiene velocidad. Estados Unidos. No tiene trenes de alta velocidad. Mirá que en su momento Estados Unidos fue uno de los grandes Sí, precursores del fue una potencia ferrocarril. ferroviaria, pero Sí, bueno, y eso, y es más, amerita continuar, ¿no es cierto?, desarrollando el ferrocarril, pero ella, ¿por qué? Por la extensión territorial. Vamos de una costa a otra costa, Atlántico al claro, Pacífico, ¿no? Pero ellos se han, de alguna manera, limitado al transporte de carga, ¿no? Y claro, excepcionalmente al transporte de pasajeros, pero bueno, son cuestiones muy puntuales, ¿no? Con fines más bien turísticos también. Pero en claro. realidad, al transporte de cargas. En una oportunidad yo leí que me llamó mucho la atención que el primer organismo, por así decir, lo vamos a comparar como un organismo vivo, ¿no? Pero Ujú. el primer organismo que más combustible o energía consumía a nivel mundial era el ejército de los Estados Unidos y en segundo lugar el sistema ferroviario norteamericano, estoy hablando, ¿no? En Ajá. aquel momento. Pero justamente dedicado a la carga. China ha superado esto y, ¿no es cierto?, ya se ha avanzado. China vive, por así decirlo, no vive en el 2026, vive en el 2050 y más tal vez. Qué tremendo sería si tuviésemos un tren de alta velocidad que pudiese conectar la Patagonia con el conurbano bonaerense. Un montón de personas que viven ahí podrían irse a vivir a la Patagonia sin ningún problema porque el fin de semana se pueden tomar un vagón de este ferrocarril, de estos trenes de alta velocidad, viaja durmiendo porque viaja de noche y en la mañana llega sin ningún problema para poder estar el fin de semana con la familia. Yo siempre por ahí tenía un razonamiento más o menos parecido, pero más local. Ajá, Yo siempre pensaba, bueno, San Rafael es un lugar bellísimo para vivir, bellísimo, totalmente. muy tranquilo, seguro, en un equilibrio, ¿no es cierto?, Entre la ciudad y ambiental la naturaleza. exactamente, que no, y con el paisaje, ¿no es cierto?, de montañas acá apenas 20 kilómetros, ¿no? Pero tiene una problemática San Rafael que tiene que estar relacionada con el trabajo, ¿no? Y más para las generaciones futuras. Es decir, yo entiendo que hay un déficit de trabajo. Pero yo pensaba, vivimos a 240 kilómetros de una gran ciudad, ¿no es cierto? Una gran macrocefalia, por así decirlo, Ajá. a nivel provincial, ¿no es cierto? Que es el Gran Mendoza. Y como sabemos, ese Gran Mendoza, que tiene más de 1 millón de habitantes, por supuesto que tiene mayor disponibilidad de trabajo, ¿no? Tiene mayor oferta laboral. Yo siempre pensaba esto que decís vos. Qué bueno sería si tuviéramos un tren de alta velocidad que uniera San Rafael con Mendoza Ujú. y solamente que viajar a 500 kilómetros, hacer 240, 250 kilómetros implicarían 15 minutos de ida y 15 minutos a la vuelta. Menos tiempo de lo que yo demoro en el colectivo en ir a la universidad. Por supuesto. El tema que está es, bueno, siempre la República Argentina ha estado escasa de capital, ha estado escasa de dólares y por ahí en todo este tipo de inversiones, a diferencia de China, implica una mirada de eficientista, ¿no? Es decir, mm, se va a pagar, o es decir, se va a tener la eficiencia que yo necesito, se va a amortizar en tanto tiempo, siempre se ve desde el lado de las arcas. Claro. El caso de China no, se lo ve en una mirada de desarrollo, de integración. ¿Cuánto ¿Sí? le va a servir al pueblo que pase un tren de alta velocidad por ese lugar? Exactamente. Y no solamente es una mirada estratégica y geopolítica. Por ejemplo, yo la otra vez veía, hace ya un par no, una década más o menos, ellos hicieron el tren que unía, ¿no es cierto?, la gran llanura central china con el Tíbet. Y el Ajá. Tíbet, bueno, está de promedio son 5.000 metros de Altura. altura.
Es una banda. Y bueno, de alguna manera ellos conectaron a través de un sistema ferroviario muy eficiente el Tíbet, y a partir de ahí no solamente que empezaron o les permitió empezar a desarrollar mucho más al Tíbet, sino también que ese grado de conectividad les implica soberanía, ¿sí? Les implica presencia, les implica, porque bueno, todos sabemos que el Tíbet de alguna manera está cuestionado en cuanto a su integración con la República China, por lo menos por las potencias occidentales, ¿no? Totalmente. Entonces, como que, bueno, si vos no lo integrás, es como nosotros, si no integramos la Patagonia, ya sabemos que por ahí también tenemos ciertas amenazas, ¿no es cierto? Totalmente. O el hecho de no estar, de no tener un territorio ampliamente poblado, ¿no es cierto?, desarrollado, implica que es bastante más difícil defenderlo, ¿no? Es mucho más vulnerable. Es más vulnerable, Totalmente. exactamente. Si en algún momento nuestra deuda crece un montón y nos empiezan a exigir pedazos de territorio para pagarlo, nos van a decir, sí, lo podemos usar. Si mira, ni siquiera lo tenés poblado. No Eh, tenés nada desarrollado. Mira, es una posibilidad. Yo entiendo que más de un Estado, nación, más de un tecnócrata o más de una persona o de un estadista ve con ojos libidinosos a la República Argentina y de alguna manera, ¿no es cierto?, se les ha cruzado por la cabeza llevar a la República Argentina hacia una balcanización, ¿no? Sí, Y donde el sector más atractivo es la Patagonia. Convengamos que la República Argentina es el octavo país más grande del mundo en superficie terrestre, ¿no? No vamos totalmente. a considerar la plataforma, la zona económica exclusiva y la plataforma marítima. Que por cierto somos un país con mucho más mar que tierra. Por supuesto, somos un país marítimo, somos un Somos un- país continental. que quizás nosotros que somos mendocinos nos cuesta un poquito tratar de visibilizarlo, Lo que pasa es que pero Argentina sí, la Argentina le ha dado la espalda al mar, lamentablemente, ¿no? Y es irónicamente. un error garrafal. Pero volviendo a esto, somos el octavo país más grande del mundo y somos 47 millones. Para los estándares mundiales, somos un país totalmente despoblado. Y la Patagonia, mucho más. Porque el 60%, el 70% de la población de la República Argentina vive del río Colorado al norte. Digo, Claro, apenas un 20% en la es Patagonia, residente de la Patagonia. Y contra más te alejas hacia el sur, ¿no es cierto?, hacia Tierra del Fuego, islas de la Antártica, más despoblado más se se nota, va ¿no es viendo. cierto?, esa situación. Claro. ¿Y qué pasa? Y tenemos una particularidad. Está despoblada y hoy por hoy los recursos energéticos hidrocarburíferos se encuentran en la Patagonia. Ah, es verdad. Petróleo, hidrocarburo y gas natural. Vaca También le muertas, podemos agregar el carbón, por porque supuesto, sí, Río Turbio. Río Turbio en Pero Santa digo, Cruz, hoy vaca muerta podría decirse que es uno de los elementos atractores de las grandes transnacionales, pero que, bueno, que en estas transnacionales siempre hay un Estado-nación detrás. ¿M? claro. Y bueno, vaca muertas, el cálculo que se hizo en su oportunidad fue de que aproximadamente tiene más de 500 años para producir gas. Y en petróleo estamos hablando de a lo mejor en petróleo shale, ¿no es cierto? No convencional, más Ujú. de 100 años, una centuria. Entonces, bueno, en este mundo que Es cada vez atractivo. consume más energía, es Es, atractivo. Más allá que estamos en una transición hacia otros modelos energéticos, ¿no sí, es cierto?, más renovables. siempre decimos que estamos en una Sí, transición, pero en cualquier momento nosotros podemos llegar a tener una guerra y nos pasa como a Alemania que volvemos al carbón porque necesitamos todas las fuentes de energía disponibles. o el mundo puede entrar en una guerra y bueno, y obviamente que nuestros recursos cobran mucho mayor valor. Vos, esa historia metalúrgica que tiene Mendoza, ¿la ves como una historia frustrada o como algo que, o sea, algo que intentamos hacer y salió mal o algo que intentamos hacer salió bien y en algún momento se detuvo? Yo creo que si hablamos de la industria siderúrgica, nosotros acá en San Rafael teníamos dos grandes referentes, ¿no es cierto?, que era Carbometal Ujú, e Industrias Grassi, que estaban ubicadas en el distrito del Niwil, ¿no? claro. Al sur de 60 kilómetros más o menos al sur de la Y ciudad. le daba muchísima vida al New Por Will. supuesto, es que en realidad eso era la vida del Niwil. Esas dos empresas, ¿no es cierto?, daban trabajo y por ende daban dignidad y daban prosperidad y daban esperanza a un polo, a un pueblo, ¿no es cierto?, que tenía Sí, perspectiva de crecimiento, ¿no?
Y lamentablemente, durante el gobierno de Menem y con la aplicación de las políticas neoliberales, bueno, esas dos empresas, y siempre viéndolo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, bueno, de la eficiencia, ¿no? Pero en realidad lo que nos mató ahí fue que al abrir las exportaciones y no tener en cuenta ciertos instrumentos para proteger la industria nacional, bueno, llegamos a un punto que no podíamos competir, ¿no? Te hago una Y, consulta. y- y- No es normal para un país tener un alto horno, ¿verdad? en realidad, bueno, la industria siderúrgica bueno, no es tan habitual en todos los países. Nosotros lo que pasa que eh, si bien ya no se usa mucho el término subdesarrollado, ¿no? Porque no se lo Claro. considera que el subdesarrollo es un... A ver, Se lo considera tercer mundo es ahora. parte de la red... Sí, somos el sur global, ¿no? Pero digo, Ujú. el subdesarrollo y el desarrollo fue un término acuñado desde la metrópoli, fue un término acuñado desde los países centrales, pero en realidad tiene mucho de retórica mentirosa y falaz porque implicaba de que, bueno, miren, nosotros estamos desarrollados y ustedes están en un estadio hacia ese desarrollo. Se encuentran Claro. subdesarrollados, pero en realidad están en una fase y si hacen esto y aplican este tipo de recetas, ustedes van a llegar, ¿no es cierto?, al mismo nivel que estamos nosotros. En La letra realidad chica no, es no vamos a dejar que lo hagan. y en realidad no es así, exactamente. No es así porque no te van a permitir poder desarrollarte. Entonces, bueno, no es como un estado de infancia y después voy a pasar A la a la adolescencia. pubertad, a la adolescencia y a la adultez como ellos. No, 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 no. Esto se maneja en términos geopolíticos y por lo general siempre se trata de mantener el status quo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Menem nos pone a competir de alguna manera, ¿no es cierto? Que tuvo una industria que se dedicaba al mercado interno y nos pone a competir con el mercado internacional, bueno, evidentemente tal vez no éramos lo competitivo que debíamos ser. Pero ¿qué pasa? Y bueno, y eso llevó a la muerte o a la extinción de estas industrias como otras, ¿no? La metalmecánica también, y bueno de todo tipo, la industria pesada. Totalmente. Pero ¿qué pasó? Lo que nosotros estamos perdiendo de vista, porque la gente por ahí siempre hay un término acuñado que te dice, bueno, que sí, como que la industria nacional siempre es muy fácil cazar en el zoológico. Pero en realidad lo que no estamos teniendo en cuenta es de que todos los países subsidian a sus propias industrias. El otro día estaba viendo, por ejemplo, hay un proyecto minero de cobre en San Juan, el proyecto Ujú. Vicuña, cobre y tengo entendido que también plata, ¿no? Ajá. Hay una inversión de 18.000 millones de dólares, ¿no? Que se va a hacer paulatina, esto con el RIGI actual, del gobierno actual. La cuestión es que se prevén que van a trabajar, no sé, entre 2.500 y 5.000 personas, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Igual que esos 18.000 millones de dólares se van a ir aplicando, se van a ir invirtiendo por fases, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, llegó el momento de que había que licitar todas las obras necesarias para hacer los campamentos. Para los Ajá. campamentos, para los trabajadores y todas las instalaciones, los talleres, las plantas, bueno, todo el soporte vital para que puedan trabajar en la alta montaña, en la alta cordillera, puedan trabajar X cantidad de personas. La cuestión fue que, bueno, nada, se puso a licitación como corresponde y la licitación la perdieron las empresas argentinas. Y había una que quedó muy cerquita, una empresa de Santa Fe, ¿no? Ajá. Pero ¿querés que te diga una cosa? De una inversión de 18.000 millones de dólares, ¿sabés por cuánto perdió la licitación de hacer los campamentos, ¿no es cierto? Para 5.000 obreros, la empresa Mm, santafesina. no sé, 1 millón. No, 18 millones de dólares. Pero si vos lo ves en la proporción de los 18.000 millones de dólares, es un vuelto. Nada. Nada. ¿Y sabés quién le Mm, ganó? ¿Sabés quién le ganó a esa empresa santafesina que iba, ¿no es cierto? Se calculaban que más o menos eran unos 500 puestos de trabajo déjame para pensar. Para. para la fabricación. Habla en inglés. No, es una empresa china Ah, mira, es la China. ganó. Pero ahora, ¿son más eficientes los chinos? Probablemente. Pero ¿querés te digo una cosa? La industria china está subsidiada Por el Estado. por el Estado chino. Y Totalmente. justamente lo hace, y a veces trabajan a pérdida, justamente, con la sola intención de hacer desaparecer a la competencia. El Esa es dumping la chino. realidad de la competencia a nivel mundial, porque la geoeconomía en la actualidad se mezcla con la geopolítica de manera Claro. permanente. Es el dumping chino.
Es el dumping Sí, chino, justamente. para explicar solo a una persona. Si imaginemos que Santiago y yo tenemos una panadería. Santiago vende el pan a 10 pesos, yo vendo el pan a 10 pesos. Pero yo tengo una espalda económica mucho más grande, yo tengo mi familia que me puede bancar. Entonces yo quiero jugar a pérdida. Voy a poner el pan a 5 pesos. Y estoy perdiendo, pero me van a comprar el pan a mí, no a Santiago. Entonces Santiago tiene que poner el pan a 5 pesos para jugar contra mí. ¿Cuál es la diferencia? Como yo tengo una espalda económica más grande, Santiago quiebra primero. Y después de eso yo tengo el monopolio para mí. Eso Me es quedo con el dumping. mercado. Exactamente. Porque la falacia del libre mercado y de la mano invisible del mercado y de que la oferta y la demanda va a regular, es una mentira y eso está comprobado de hace 200 años, 300 años. Y el que lo dijo fue un liberal, ¿eh? Por supuesto, pero que en realidad el capitalismo tiene una tendencia, ¿no es cierto?, al monopolio o al oligopolio, en el mejor de los Y casos. por la naturaleza acumulativa. Entonces no existe, ¿no es cierto?, la libre competencia, ¿m? ¿Mm? Que tanto se boga. Por ende, ahí entra a tallar una cuestión o una institución que es el Estado. Es el cual tiene que arbitrar y tiene que redireccionar, ¿no es cierto?, y hacer los ajustes pertinentes para corregir esas contradicciones del mercado. Contradicciones que lo vemos a lo largo de la historia, pero también mucho en la actualidad, tienden a qué? A generar desigualdad social, ¿sí? Y a concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Esa es la Perfecto. realidad de... Buenísimo. Santiago, hasta acá venimos conversando muy bien de varias cosas eh, muy curiosas, pero tocaste un par de temas que nos habilitan ahora sí la razón por la cual te invitamos a este programa, a este episodio, que es un informe que vi que pudieron realizar ustedes sobre justamente uno de los problemas más grandes que tuvimos en lo que es la industria siderúrgica argentina, que fue la privatización de IMSA. Bueno, el artículo que vos accediste, ¿no es cierto? Bueno, es un artículo que se publicó en la Fundación de Desarrollo Humano Integral, ¿m? De, Ujú. que bueno, tiene sede en Buenos Aires, pero de alguna manera tiene sus capítulos Perfecto. Sus anexos. provinciales, subcapítulos provinciales Ajá. porque tiene que ver con ese anclaje o ese arraigo territorial. Buenísimo. La Fundación de Desarrollo Humano Integral de Argentina Humana eh, tiene la función prioritariamente es un think tank, o sea, es un tanque de ideas, ¿no? De tratar Buenísimo. de generar teoría, pero no solamente desde la teoría por sí o pura teoría, sino a partir del dato duro y del análisis, ¿no es cierto?, de la situación territorial, por ejemplo, en este caso, de las economías regionales, o de cómo las políticas públicas o las políticas aplicadas económicas, financieras, productivas o no, o su ausencia por parte del Estado Nacional, en este caso en particular, impactan de alguna manera sobre la realidad y la cotidianidad del ciudadano de a pie, ¿no? Ujú. Entonces, como parte de esa fundación, intentando lograr lo que vendría a ser el capítulo de Mendoza, bueno, la función sería analizar distintas problemáticas que van surgiendo en el territorio, pero problemáticas que, si bien pueden ser constituirse como un estudio de caso, eh, en realidad sirven para, bueno, resaltar esa situación, pero también para hacer algún tipo de propuesta. Y esto para también engrosar y actualizar un plan de desarrollo humano integral, Buenísimo. que vendría a ser como una especie de plan de gobierno potencial a futuro, ¿no? Es Buenísimo. decir, tomando la información desde la base real, diagnosticando, Ujú. haciendo un análisis, Excelente. bueno, y el instrumento tal vez, bueno, en este caso fue la redacción de un artículo, ¿no es cierto? Que bueno, se llevó a cabo acá con personas, bueno, con técnicos y académicos de la provincia, Ujú. tanto del norte como acá del sur. Entre ellos, bueno, uno de los autores fui yo, el burro adelante diría, pero bueno, pero bueno, en Mendoza se encontró, bueno, está Miguel Cousirat, ¿no es cierto? Y Lucía de Ángelo, Ajá. que son dos compañeras que trabajaron arduamente en la confección del artículo y en la investigación.
Y ahí Miguel fue el que propuso en algún aspecto, como puntapié inicial, el caso de INSA, porque INSA, hablando de Industria Metalúrgica Pescarmona Sociedad Anónima, ¿no? Claro, Originalmente se llamaba Pescarmona y después a partir del año 65 ya se empezó a llamar como sociedad anónima. INSA, ¿sí? Ujú. Porque realmente esta empresa del rubro de metalúrgico, metalmecánico, es una especie de símbolo para la provincia de Mendoza. Yo me acuerdo, yo vengo de un colegio técnico, voy a hacer un chivo, una propaganda, acá la ENET número 1 de Ejército de los Andes, y ya en aquel momento, en la década del 80 y del 90, em, todo estudiante tenía dos sueños, tal vez por así decirlo, Ajá. ¿no? O estudiar ingeniería en la UTN, en la Universidad Nacional en En la la Tecnológica Tecnológica, Nacional. perdón, claro. Estudiar ingeniería o irse a trabajar a INSA. Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, era la concreción o la Era la puesta. industria estrella de la Por, provincia. por supuesto, era el mascarón de proa de alguna manera de la industria Metal. provincial, pero al mismo tiempo es como que IMSA en el rubro era una especie de catalizador y era una especie de propagador, por así decirlo, o multiplicador de otras pequeñas y medianas empresas, porque se surtía, ¿no es cierto?, de insumos provenientes de Claro. otras Le tenía que pedir pymes. los tornillos al tornero que estaba en la Por esquina. supuesto, eh, era generadora de trabajo en el rubro metal claro, mecánico. cuando la industria es tan grande que empieza a tercerizar trabajo y genera más trabajo. Mirá, INSA, en realidad, Industrias Pescarmona, empieza en el año 1907. Es decir, prácticamente Todavía no teníamos ley Sáenz Peña. claro, No la habíamos puesto en marcha. claro, No, ni la teníamos, fue en se 1912. conformó con la provincia de Mendoza. Por eso te digo que es un caso extremadamente representativo de lo que no solamente de la situación de la provincia, sino también del entramado o de lo que le pasó al entramado industrial nacional argentino. Ajá. ¿M? Eh, INSA empieza, ¿no es cierto?, siempre en relación, bueno, era un taller metalúrgico en realidad, familiar, y bueno, empieza a desarrollarse en relación a lo que vendría a ser el artefacto social, digo yo, social ambiental del oasis. ¿Por qué digo esto? Porque la provincia de Mendoza está conformada, sus localidades, sus ciudades se encuentran insertas en un oasis cultivado. Y ese oasis cultivado también se encuentra inserta en el resto de lo que vendría a ser la provincia, que se denomina zona de secano, ¿no? Donde no hay irrigación. Convengamos que nosotros recibimos 200 milímetros anuales y eso nos posiciona en una zona semiárida a árida, ¿no? Estamos dentro 200 de la mililitros es nada. claro, estamos dentro de la diagonal árida sudamericana. Qué curioso que, Vendría a ser un desierto se le llama un desierto porque la presencia de la cordillera de los Andes no claro, permite el ingreso, ¿no es cierto?, de la humedad qué curioso proveniente que del igual, Pacífico. claro, qué Es curioso un que igual desierto de así abrigo. se desarrolló como provincia agraria. Se desarrolló como provincia agraria justamente por la mano del ser humano, ¿no es cierto? Por el Claro, trabajo, la tecnología y la técnica aplicada y el esfuerzo y el sacrificio de los pioneros y de nuestros antepasados, nuestros nuestros antecesores. predecesores. Y el Ajá. instrumento fue algo que fue copiado de los pueblos originarios, justamente de los De- huarpes en el norte, ¿no? Es decir, que ellos ya claro. contenían, ya conocían y ya utilizaban una red de riego, ¿no? Ujú. Nosotros lo que hicimos fue perfeccionarla y agrandarla también. Al punto tal que en algún momento llegamos de ese, no, de ese 100% de la superficie territorial de Mendoza, había un 3% que era oasis y ahora nos encontramos aproximadamente en un 5%, ¿no?, de desarrollo. Es decir, para que la gente que nos escucha o los que no son por ahí de San Rafael o de Mendoza, saliendo de las ciudades que están caracterizadas por nuestras grandes arboledas que nos protegen del calor del verano No y del vemos un, sol, no vemos un solo árbol después de que salimos de ahí. claro, y de las acequias, al salir de la ciudad nos encontramos con la zona del oasis, que vendría a ser toda la zona cultivada, la que en algún punto fue el aparato productivo Ajá. agroindustrial, ¿no es cierto?, agrícola, y que después en la segunda fase se convierte en lo industrial y vitivinícola
Que bueno, y hortícola también, porque proveía de alimentos de alguna manera a esas grandes ciudades, ¿no? Entonces, la vida se desarrolló bajo esa red esa red de sustento, ¿no es cierto? Al abrigo del agua. Agua que se utiliza o se saca de los ríos, pero estos ríos regulados, con regímenes regulados a partir de infraestructuras civiles y este, mm, mecánicas, ¿no es cierto?, o hidroeléctricas, que a continuación, ¿no es cierto?, con los canales derivadores, conforman una red de canales que permite ese sustento y el desarrollo de la vida. Perfecto, Salimos de ahí y ya nos encontramos con el secano que se dedica a otro tipo de actividad económica. Pero bueno, perfecto. INSA, cuando empieza en total consonancia con irrigación y con este tipo de actividades, porque empieza a hacer compuertas para los canales, para las acequias, Ajá. empieza a generar implementos, ¿no es cierto?, para la industria vitivinícola. Entonces, como que nace, ¿no es cierto?, De una manera simbiótica con la industria agraria. Exactamente, exactamente. Tremendo. Hasta que, bueno, esto se va complejizando y ya empieza a participar cuando se empiezan a construir los diques. Acordate que en el año 46, 47 se empieza a la construcción Bueno, del dique como dato Ñihuil. curioso, Perón viene a inaugurar uno de los niveles. Claro, en el 48 Ajá. se terminó de construir y bueno, entonces ya empieza a participar más activamente en infraestructuras de mayor complejidad, ¿no? Claro. Y bueno, esto conllevó, ¿no es cierto?, a que tuvo un auge, una expansión a partir de la década del 70, ¿no es cierto?, 80, y no solamente ya realizaba obras a nivel nacional, sino también que se proyectó como una empresa argentina con características transnacionales. Porque la verdad que Industrias Metalúrgicas Pesca Carmona. Pescarmona tiene trabajos e infraestructuras construidas en el rubro hidroeléctrico, Ujú. en aerogeneradores este, de viento, pero también para cauces fluviales, tiene puentes grúas, tiene parques solares, o tenía, porque bueno, ya no está, ¿no es cierto? Pero O encima sea, de hechos no solamente acá en no, más de Argentina. 40 países. Ha Es más, trabajado en prácticamente todos los continentes, tiene obras realizadas. qué Y increíble. en América del Sur, por supuesto, una vastedad de obras, en América Central, en Estados Unidos, en Europa, algunos en África, en China, ¿sí? Algunos también, ¿no es cierto?, en Indonesia, en el sudeste asiático. Entonces, Tremendo. ahí te da la pauta de que bueno, nada, IMSA fue una empresa que Un emblema realmente argentino. un emblema argentino que encima tenía todas las certificaciones habidas y por haber para poder trabajar, ¿no es cierto?, a nivel global, y no solamente certificación en lo hidroeléctrico también, sino también para la industria nuclear. Ajá. Porque últimamente, antes de su debacle económico, ¿no es cierto?, o entrar en default, después de algunas problemáticas, tal vez de gestión empresarial, pero también que tuvieron mucho que ver con la geopolítica y con situación en el extranjero, porque realmente cuando empieza a decaer IMSA, fue a partir de unos malogrados, o sea, no se le pagó directamente Ah, cuando estuvo trabajando en una central eléctrica de Tacoma, en Venezuela, y ujú. después tuvo también algunos problemas graves que tampoco se le pagaron. Estamos hablando de cifras de 300 millones de dólares en un caso y 250 millones en el otro, ¿no? Claro. En el Brasil, en el estado de Santa Catarina, donde empezó a hacer unos parques solares, ¿no? Entonces, de alguna manera esto la llevó a entrar en un círculo, ¿no es cierto?, descendente o decadente. Porque, ¿qué pasa? Para poder llevar a cabo las inversiones iniciales se tuvo que, bueno, nada, Pedir un presupuesto. pedir préstamos en Préstamo, realidad. perdón. Claro, Ajá. ahí se endeudó con el Banco Nación, con el BASE y con el Fondo y con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Ujú. La cuestión que para 2017 aproximadamente entró en default, en cesación de pago, y esto conllevó a que, bueno, los propios acreedores, bueno, entraran en la sociedad mayoritariamente y bueno, y tuvo que cesar en todas sus certificaciones. Pero acá la clave está que IMSA es una empresa estratégica,
porque ningún país latinoamericano tenía una empresa como tal que tuviera las credenciales y las habilitaciones necesarias para poder trabajar en todos esos rubros, Yo te hago una y menos en lo consulta. nuclear. Sí, Te hago una consulta. ¿Vos creés que nuestro gobernador Cornejo sí. sabía eso? Mira, yo creo que lo que pasa es que nuestros políticos dirigentes en algún punto tienen una mirada cortoplacista, ¿no? Y vuelvo a repetirte, en búsqueda de esta eficiencia presupuestaria, ¿no? De que no exista este déficit o que no. Pero le falta esa mirada a largo plazo, esa mirada de país estratégico, ¿m? Ujú, Que nos permita darnos de alguna manera soberanía. ¿M? Porque en este caso no solamente INSA nos daba soberanía tecnológica e industrial, sino que también nos permitía una soberanía en el uso y en el manejo del recurso hídrico y también una soberanía energética. Y eso de alguna manera no se dio. Si bien esta empresa, cuando entra default, tiene un rescate, por así decirlo, por parte del gobierno nacional, en mayor medida, y por parte de la provincia, que fue durante el gobierno de Suárez. Y al final no terminó dando resultado, y en el 2025 fue, y también por eso lo tomamos como estudio de caso, fue la primera privatización de importancia que tuvo eh, el gobierno de Milei, del actual presidente. claro. Pero en Pero igual realidad, en ese punto igual te quiero hacer un pequeño punto. sí, Te quiero hacer una pequeña, intervención. claro, un contrapunto podríamos decir. Porque una persona que es liberal, neoliberal, libertaria, te puede decir, bueno, pero normalmente las empresas privadas demuestran mucha más eficiencia porque tienen mucho mejor manejo de gastos. Hace que no sea deficitario. Te puede hacer que no, o sea, no sale de mi bolsillo la plata. El tema de la estatización de IMSA por parte del Estado Nacional tenía, más allá más allá de el mantenimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que tenía una mirada de salvaguardar esa capacidad estratégica y esa capacidad tecnológica, ese saber hacer, ¿no es cierto?, de todo el conjunto de ingenieros y técnicos que trabajan ahí. Acordate que INSA cuando tuvo en su mayor apogeo tenía más o menos 3.000 empleados. Y cuando Ujú, se privatizó rondaba los 660. Pero había gente con muchísimo potencial, porque INSA no solamente no era una ensambladora, INSA diseñaba, tenía las certificaciones, fabricaba, ujú. innovaba, investigaba, desarrollaba y entregaba centrales hidroeléctricas con llave en mano en el resto del país. ¿Qué es lo que vamos a tener que ir a hacer nosotros ahora? Al gobierno de la nación y de la provincia en su momento tal vez le faltó la picardía o la mirada estratégica y la planificación. Fíjate vos que nosotros nos encontramos en un punto que se están venciendo todas las concesiones de los grandes complejos hidroeléctricos del país, ¿no? Ajá, Que desde la época de Menem, cuando se privatizaron, se dieron a 30 años y bueno, ahora nos encontramos con inclusive los Nihuiles, por ejemplo, ¿no? claro. Y nos encontramos ahora con bueno, que no sabemos si lo van a privatizar, si, o sea, se van a renovar esas concesiones, si se van a restatizar. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos dos centrales que por un aluvión hidrotermal en el 2025 quedaron prácticamente Destruidas, destruidas inutilizables. y aparentemente irrecuperables. Entonces no sé si esas van a quedar como pasivos para el Estado, porque lamentablemente va a pasar o puede pasar. Entonces, si el Estado Nacional y el Estado Provincial lo hubiera visto con otra mirada a largo plazo, vos decís, bueno, estamos encontrando en un punto de que eh, se están terminando las concesiones. Bueno, hagámonos cargo como Estado emprendedor, como Estado empresarial, de todas las Ajá, concesiones nuevamente, que funcionaban. Si el Estado claro. argentino las fabricó, las construyó y las operó durante mucho tiempo. Y tengamos a INSA como la empresa que me va a brindar los servicios y el mantenimiento para toda la red de producción y distribución de energía eléctrica del país. Sí, se genera una cantidad importante de puestos de trabajo ahí. Por supuesto, pero de alguna manera también nosotros no solo conservás, evitás la fuga de cerebros y, y ese capital, ese saber hacer, sino que también de alguna manera vos lo ponés a trabajar. Y de ahí, en ese aspecto, vos recuperás de esos pasivos. Vos fíjate que la venta que se hace, la privatización, se hace por 27 millones de dólares. Y en realidad la que la compra es un fondo norteamericano
que se dedica a la compra de empresas quebradas para su reestructuración. A ver, el término 27 millones, la cantidad de 27 millones de dólares es irrisoria, es hasta risueña. Había ahí detrás un compromiso de hacerse cargo de los pasivos. Aproximadamente los pasivos rondan entre los 500 y 570 millones de dólares. Pero la cuestión es que hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta qué pasó con esos pasivos. Si realmente se hizo cargo, se reestructuró la deuda, se empezó a pagar o no. Claro. Entonces, si eso no sucede, vos regalaste un patrimonio provincial y nacional, ¿sí?, de Claro. tecnología a una empresa que se dedica solamente a eso y que busca al corto plazo los réditos económicos. Es decir, inclusive de hecho esta empresa lo que plantea es el cierre de varias de esas unidades de negocios. Es decir, por ejemplo, el abastecimiento de ciertos insumos críticos para el proyecto Karen o Claro. la Comisión de Energía Nuclear. Eso probablemente se pierda. De hecho, el proyecto Karen también está paralizado. Y la Comisión de Energía Atómica también está totalmente desfinanciada Sí. y está en un estado de crisis. Siendo que Argentina es uno de los pocos países que maneja todo el ciclo de la energía nuclear. Por supuesto. Estratégicamente ahí dejamos de tener un proveedor serio, calificado y certificado que podía contribuir para la soberanía tecnológica nacional. Claro. La estamos perdiendo. ¿Sí? Ujú. ¿Planean dar ustedes un ciclo de charlas para poder hablar sobre esto? Sí. Sí, en realidad lo que nosotros estamos planteando desde la fundación es justamente, tal vez a lo mejor el primer ciclo de charlas correspondiente a este año en curso, que tenemos prevista la primera charla que se va a desarrollar en el SUTE. La primera charla va a ser, ¿no es cierto?, vamos a abordar la temática de las industrias Pescarmona, INSA, ¿no es cierto?, desde esta mirada estratégica, ¿no? Pero en realidad lo que estamos proponiendo, esto está dentro, por eso se llama ciclo, porque van a ser 3 charlas aproximadamente, o 4, de una Mendoza más humana. Una Mendoza humana, integral, Perfecto. donde realmente, en este caso, va a ser la mirada sobre el aparato productivo, ¿sí? Pero donde realmente cuando hablamos de Mendoza humana integral, estamos hablando de que tanto la economía, la producción, la institucionalización, el Estado, todo tiene que rondar en torno al ser humano y en torno a la Perfecto. naturaleza, porque si no se protege la naturaleza, de alguna manera no están dadas las condiciones para el desarrollo digno del ser humano. Se me viene a la mente mucho Laudato Si del Papa Francisco. Sí, de alguna manera la fundación, por supuesto, tiene base justamente en el humanismo del Papa Francisco, ¿no es cierto? Ajá. Y como fe fundante en algún aspecto a la fe cristiana, ¿no? Pero también tiene de justicialismo, pero también tiene de un humanismo del siglo XXI, es decir, una vuelta a una contracorriente a este capitalismo salvaje que ha dejado de lado al ser humano y ha puesto por sobre el ser humano sus necesidades y esta vida digna, bueno, el desarrollo La acumulación de capitales. de capitales y encima concentrado y la destrucción del medio ambiente, ¿no es cierto? Totalmente. Porque realmente vamos hacia si nos descuidamos, vamos hacia una debacle ecológico que nos va a llevar puestos como civilización. Ujú. Así que sí tiene base justamente en varias encíclicas papales, e inclusive, bueno, del Papa Francisco, justamente. Tremendo. ¿Cómo le estás pasando, Santi? Bien, la verdad, disfrutando acá De tu primer streaming sería sí, este, de mi ¿verdad? primer streaming y del trago y bueno, y de la charla, de la Buenísimo. conversación. Esto es para mí como un conversatorio, ¿no? Que vamos Buenísimo. bastante distendidos, ¿no? Santiago, muchísimas gracias por venir. Bueno, Este ha sido un episodio más de Charlando Clarito. Muchísimas gracias, agradeceríamos un montón si pueden compartir, si pueden dar me gusta y si pueden comentar. Nos estamos viendo.